Hola, hola mis lindos favoritos, ¿cómo están? Bienvenidos a Medicales, soy la doctora Ale y hoy vamos a hablar sobre amiodarona, un medicamento muy usado en el ámbito de la salud y te voy a explicar pues de qué manera ella puede ocasionar daño pulmonar. Sin más que decir, primero vamos a comenzar con las generalidades de este medicamento para luego adentrarnos como tal en la toxicidad pulmonar. Así que comencemos. Medicale, tu espacio favorito. La amiodarona apareció por primera vez en 1962 y es un derivado de una planta y tenía efectos antianginosos, es decir, aliviaba la angina de pecho. ¿De qué manera? ¿A través de qué mecanismo? Bueno, vasodilatando las arterias coronarias. Y quiero que se vayan memorizando que cuando la miodarona vasodilata, no solamente vasodilata las coronarias, que son las arterias del corazón, sino también produce una vasodilatación periférica que lleva a que se produzca entonces hipotensión. Y esto es una de las reacciones adversas de este medicamento. Ella apareció en Alemania en primera instancia, pero luego a lo largo de los años en Europa se descubrió que también tenía propiedades antiarrítmicas. Es por eso que en 1985 entonces sale la presentación oral, que todavía la manejamos hoy en día, y luego 10 años después sale la presentación endovenosa. Sabiendo esto, entonces vamos a la estructura química. Yo no vengo aquí a que tú te aprendas que es un derivado de benzofurano, sino que desde el punto de vista molecular veas que tiene una molécula de yodo en su estructura. Y sí, cuando le haces la historia clínica, siempre preguntamos a los pacientes, ¿usted es alérgico a alguna sustancia, a algún medicamento? ¿Es alérgico al yodo? Porque como necesitamos hacerles procesos antisepsias con soluciones yodadas, siempre le preguntamos. Pues bueno, también es importante interrogarlo cuando vamos a indicar la miodarona, porque si es alérgico al yodo, puede desarrollar hipersensibilidad a la miodarona. Además de eso, el hecho de que tenga una molécula de yodo en su estructura hace que sea muy similar a las hormonas tiroideas y digamos que las mimetiza. Se une también a los receptores de las hormonas tiroideas y puede ocasionar o una estimulación de ese receptor ocasionando hipertiroidismo o un antagonismo, es decir, bloquearlo y ocasionar un hipotiroidismo. Estas también son reacciones adversas de la miodarona. Además de eso, la miodarona cuando llega al intestino y se absorbe, pasa por el hígado y allí se transforma en un metabolito activo llamado desetilamiodarona. Un metabolito que tiene tal cual las mismas propiedades electrofisiológicas de la amiodarona, pero además de eso tiene más fijación por el tejido pulmonar que la propia amiodarona, cosa que no es ventajosa. Y ya vamos a ver por qué. Pues bien, vamos a conocer qué es lo que pasa cuando el paciente se toma la pastilla de amiodarona. En primera instancia debemos tener conocimiento de que es muy liposoluble, es decir, que es como si fuera una gotita de grasa. Es muy liposoluble y yo pensaría, bueno, si es muy liposoluble, se absorbe rápidamente, pasa a través de la bicapa lipídica de los distintos órganos, pero no. Es muy liposoluble, pero tiene una particularidad. Su absorción va a ser lenta e irregular. Una vez que llega al intestino, ¿verdad? Se absorbe, pasa a la circulación, que llega al hígado y a nivel del hígado sufre primer paso hepático. Allí ya se transforma en el metabolito que dijimos de acetilamidarona que ya mencionamos que tiene efectos muy similares a la amiodarona. La cantidad de fármaco que va a llegar activo, cantidad de fármaco activo que va a llegar a la sangre, esa concentración plasmática, es lo que se llama biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad de la amiodarona, como ella se absorbe de forma lenta y regular, es muy variable. O sea, yo puedo encontrar desde un 20 a un 80% del medicamento en sangre. Y la concentración máxima del medicamento se alcanza a las 3-7 horas después de ingerida. ¿Y por qué esto es importante? Porque si usted le indica el medicamento al paciente, el paciente puede que en las primeras horas tenga la sensación de la arritmia. Por ejemplo, el paciente tenía una fibrilación auricular. Usted le mandó el medicamento, él fue, la compró y se la tomó. Y a la hora lo llama, doctor, mire, ese medicamento no me hizo nada. Yo tengo la arritmia otra vez. Hay que explicarle que el medicamento tarda de 3 a 7 horas en alcanzar una concentración máxima y por lo tanto en hacer efecto. Es importante explicárselo. Además de eso, como él es muy liposoluble, es como una bolita de grasa, la sangre tiene agua, tiene líquido. Entonces, para poder transportarse, como el agua y el aceite, la grasa, no se la llevan bien, se tiene que montar en un autobús.
para poder llegar a los tejidos donde va a ejercer su efecto. Por eso tiene alta unión a proteínas plasmáticas. Y una vez que llega a la parada de cada órgano, pues ella se baja y se empieza a fijar fuertemente. ¿A qué tejido se fija fuertemente? Obviamente al tejido pulmonar, al tejido adiposo, al miocardio, sí señor, se acumula en el miocardio, y también al músculo esquelético. Y ahora bien, ¿y cómo se elimina? Bueno, se elimina por glucuronidación. Es decir, pasa por el hígado otra vez, se le añaden unos compuestos que hacen que el medicamento se inactive y se pueda excretar por vía biliar. Fíjense bien, vía biliar. Ah, y entonces no se elimina por vía renal. La depuración renal es mínima, ¿ok? Por eso en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, ya en categoría 4, 5, e incluso que están, si están en categoría 4 o 5, ya están en hemodiálisis, pues no hay que ajustar la dosis. Y esa alta fijación por los tejidos que yo les he explicado hace que entonces se acumule y tenga una vida media larga. ¿Qué es eso de la vida media? Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática del fármaco se reduzca a la mitad. Es decir, que para que yo elimine el medicamento completamente, tienen que pasar 5 vidas medias. Si la vida media es de 100 días, vamos a suponer, porque varía entre 28 a 100 días, multiplico 100 por 5 vidas medias y eso me da 500 días. O sea, imagínense, tienen que pasar más de un año tiene 365, más de un año para que el medicamento pueda ser depurado de manera absoluta de nuestro cuerpo. Por eso la miovarona genera reacciones adversas y toxicidad pulmonar. Pues bien, no existe un criterio unificado acerca de la relación entre concentración plasmática y efecto terapéutico, realmente no. Pero estudios que se han realizado sugieren que cuando la concentración en sangre alcanza o supera los 2.5 miligramos por litro, se genera mucha toxicidad, sobre todo en la parte nerviosa, sí, porque ocasiona neuropatías. ¿Ok? Entonces es importante tomarlo en cuenta.